Vamos a Mateo, capítulo 7, ya en la última parte, después de este tiempo de introducción, de regaño, de exhortación y como le quiera llamar. Mateo capítulo número 7, verso 24 hasta el 29, ya es la última parte de lo que conocemos como el Sermón del Monte, es el cierre. Es la exhortación final de Jesús a todo lo que previamente dijo y en relación a todo lo que previamente dijo. No quiero que hagamos de lado el hecho de que Jesús está enseñando a sus discípulos a la manera de Moisés, porque dice: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, y les da el consejo, ¿verdad?, de amar al enemigo, de orar por el que los persigue. También le dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo les digo, si alguien te golpea en la mejilla, ponle también la otra. O sea, Jesús da un mensaje, por así decirlo, para explicarme, condensado de lo que es la esencia de la ley de Dios. La ley de Dios, que se resume, más adelante Jesús lo dice, en amor a Dios y al prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice, y al prójimo como a ti mismo. Y entonces ya en esta última parte, Mateo da una última exhortación a través de las palabras de Jesús acerca de cómo debemos tomar las palabras antes dichas, si las debemos tomar a la ligera, si decimos, qué bonito se oye, porque a veces tenemos la costumbre, hermanos, de que cuando escuchamos un sermón nos enfocamos en lo bien preparado, en lo bonito, en lo correcto, ortodoxo que puede ser, y perdemos de vista nuestra responsabilidad con lo que nos dice la palabra. Porque la palabra no está solamente para alimentar nuestro intelecto o tener conocimiento, sino la palabra nos ha sido dada para llevar a la práctica, pero en el poder del Espíritu Santo. Porque humanamente hablando, nadie puede cumplir la palabra de Dios. Nadie puede hacer los mandamientos de Dios. Nadie puede cumplir los mandamientos de Dios. El Espíritu Santo lo que vino a hacer vino a escribir sus mandamientos en nuestros corazones. De tal manera que ahora lo que era imposible para el hombre es posible para Dios por la obra del Espíritu Santo. Muchas veces, no sé si he dado cuenta que vemos en la Escritura que dice: amarás, como mencionamos hace un momento, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Qué difícil, humanamente hablando, es cumplir lo contrario de lo que dice ahí. Cumplir el amar también al enemigo, el amar a aquel que se nos opone, el amar a aquel que explícitamente y directamente se opone a la palabra de Dios cuando le hablamos. Qué difícil es amar, hablando en términos humanos, es imposible amar a aquel que se nos opone, que nos pone trabas en la vida, que nos difama, que habla mal de nosotros, que nos voltea la cara. Qué difícil es amar a aquel que se constituye nuestro enemigo. Humanamente hablando es imposible. Pero la ley del Espíritu nos da el poder para hacerlo. Muchas veces, hermanos, cuando vemos nuestra imposibilidad de amar y de perdonar a aquel que nos ha dañado, nos damos cuenta que humanamente no se puede. Cuando vemos que humanamente no puedo perdonar a aquel que me ha hecho mucho daño, que me ha lastimado fuertemente, es porque estoy viviendo en la carne.
porque estoy viviendo en mis fuerzas, porque trato de hacerlo en mis capacidades, en mi fuerza de voluntad. Y no es sincero, muchas veces. Entonces el amor al prójimo, al enemigo, el perdón a aquel que nos lastima, es posible solamente a través de una vida llena del Espíritu Santo. Entonces, aunque aquí no lo dice tal cual, recordemos que cuando somos salvos, se nos fue dado el Espíritu Santo. Ninguno de nosotros fue salvo por cumplir los mandamientos de Dios. Nadie es salvo cumpliendo los mandamientos de Dios, porque no es posible humanamente hablando. Nadie puede cumplir los mandamientos de Dios. No dice Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es decir, que hemos creído en el regalo, hemos aceptado el regalo que Dios nos ha dado, y ahora los mandamientos que Jesús nos da son una característica de aquel que ha sido salvo. Mire, se lo voy a explicar de la siguiente manera y es muy claro lo que dice desde el verso 15. Por ejemplo, el verso 15 hablamos de por sus frutos los conoceréis. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y pregunta Jesús, es una pregunta retórica, pues que es una respuesta. Cuando hablamos de una pregunta retórica es que la respuesta es muy obvia. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Obviamente no. ¿Por qué? Porque no es la naturaleza de los espinos uvas, ni de los abrojos, ¿verdad? Dar higos. No es su naturaleza. No pueden dar lo que no es su naturaleza. Entonces Jesús plantea el problema de los falsos profetas en base a los frutos. Alguien que no es salvo no puede dar frutos de una persona salva. Cuando hablamos del Sermón del Monte, vemos que inicia Jesús diciendo, vamos a hacer una recapitulación porque vamos a terminar ya hoy el Sermón del Monte. Inicia Jesús llamando a sus discípulos, ¿verdad? Viendo la multitud, dice, sube al monte y llama a sus discípulos. Dice, y abriendo la boca les enseñaba diciendo, y les habla, empieza con las bienaventuranzas. Hay una separación, y eso lo vimos en la primera predicación con respecto al Sermón del Monte. Hay una separación entre la multitud y los discípulos. La multitud es dejada ahí abajo y los discípulos son llevados con el Señor a ser enseñados por el Señor. Cuando el pueblo de Israel es salvado de Egipto, ¿qué fue primero? ¿La ley o la salvación? Obviamente que primero fue la salvación. Cuando el pueblo de Israel fue salvado de Egipto, a través de las 10 plagas lo vemos, y la última de ellas, que es la muerte de los primogénitos, todavía Dios no les daba la ley de Moisés. Pero ya después que los salva, cruzan el Mar Rojo, que dice Pablo que el Mar Rojo es un bautismo, es un símbolo del bautismo cristiano. Después de que pasan el Mar Rojo, llegan al monte Sinaí, y en el monte Sinaí se revela y les da leyes. Pero previamente tuvo que haberlo salvado. Entonces, la ley es las normas que Dios ha dispuesto para los creyentes, hablando del Sermón del Monte. La ley o los mandamientos que Jesús da en el Sermón del Monte son esos mandamientos que Jesús nos da como una característica de los que han sido salvados. Recordemos que previamente Jesús había pasado por el bautismo y que separa de la multitud a sus discípulos. Entonces, todo lo que ocurre anteriormente es posible llevarlo a cabo. Todo lo que enseña Jesús anteriormente en el Sermón del Monte es posible llevarlo a cabo y cumplirlo en la medida de la llenura del Espíritu Santo. De otra manera no se puede. Yo no puedo perdonar a aquel que me ha lastimado si no he sido lleno del Espíritu Santo. Yo no puedo hablar, ¿verdad? Dice la palabra en Efesios capítulo 5, cuando Pablo dice, antes bien seas lleno del Espíritu Santo, dice, hablando entre vosotros con salmos, con cánticos, con himnos espirituales. Yo no puedo hablar bendición, que también lo menciona Santiago, ¿verdad? Que dice, no puede salir agua dulce y amarga de una misma fuente. Entonces, no puede haber
palabras edificantes, palabras en ese sentido son proféticas cuando son edificantes, que animan, que consuelan, porque siempre todos hablan de palabras proféticas como hablar del futuro. No necesariamente. La Biblia dice, en 1 Corintios, que la profecía fue dada para edificación, exhortación y consolación. Entonces no podemos dar palabras de consolación, de exhortación y de edificación si no somos llenos del Espíritu Santo, si no vivimos una vida llena del Espíritu Santo. Entonces la vida que agrada a Dios es posible en la llenura del Espíritu Santo. Pero ahora Jesús nos dice qué importante es que atendamos a lo que nos dice para ponerlo en práctica. A no ser oidores de lo que menciona Santiago, oidores olvidadizos de lo que dice la palabra. Dice el capítulo número 7, y voy a leerlo al 24 al 29. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Hermano, siempre que usted vaya a leer la escritura, y aquí no está claro cuáles palabras, bueno, todas las que anteriormente mencionó Jesús. Las que anteriormente menciona Jesús fue las bienaventuranzas, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, no hereos pero no pequéis, oísteis que fue dicho, los juramentos, el amor a los enemigos, el dar la limosna, la oración, el ayuno, la relación entre el cristiano y las riquezas, cuál debe ser la actitud del cristiano con respecto a las riquezas, si debemos afanarnos o no. Lo menciona ya al final del capítulo 6, ¿verdad? Cuando dice el verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esas son las palabras a las cuales Jesús dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace. No es ambiguo, porque muchas veces tristemente, hermanos, insisto en ello, agarramos un pasaje de la Escritura y no tomamos en cuenta todo el contexto. Y es el contexto no solamente está en el versículo anterior o los 2 o 3 versículos anteriores, sino en toda una estructura del mensaje. Y toda la estructura del mensaje es el Sermón del Monte. Todo lo que Jesús previamente habló está aquí resumido y está aquí dando una exhortación, una última exhortación. Está cerrando Jesús el Sermón del Monte diciendo, y todo aquel que hace, que oye las palabras y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente. Ahora, si recuerdan, hay una parte en la Biblia, también en el Antiguo Testamento, donde se menciona algunos tipos de hombre, como lo es el libro de Proverbios, que habla del hombre prudente, el hombre sabio y el hombre simple. 3 tipos de hombres, ¿no? El prudente es aquel, el prudente es el sabio. Está el necio, el sabio o prudente, el necio y el simple. El prudente y sabio es aquel que escucha la instrucción de su padre, porque muchas veces dice ahí Proverbios, ¿verdad? El cual tradicionalmente se le da la autoría a Salomón, pero dice, oye hijo mío mis palabras. Y hay varias ocasiones en que menciona, escucha hijo mío estas palabras. Con respecto al trabajo, con respecto a los bienes, con respecto al adulterio, con respecto a muchas cosas, da consejo, ¿verdad? El autor de Proverbios. Y luego dice del hombre necio, ¿verdad? El hombre necio, su actuación, su manera de actuar con respecto al trabajo, con respecto a las relaciones interpersonales, con respecto a los bienes, con respecto al servicio a Dios, con respecto a muchas cosas. Y el simple, aquel que podríamos entenderlo como el ignorante. Esos 3 tipos de personas se mencionan en Proverbios. Aquí Jesús menciona que aquel que hace, que escucha y hace las palabras que previamente ha dicho, es un hombre prudente. Es decir, es un hombre sabio. No es un hombre que tiene suerte. No es un hombre que mágicamente le suceden las cosas, sino es un hombre sabio. Pero sabio en cuanto a qué. Porque muchas veces, siempre yo he escuchado muchos predicadores que con respecto a los ídolos de su corazón, hablan de estos pasajes. E inmediatamente estos pasajes los relacionan con las riquezas y la vida material. Es que si tú eres un hombre prudente,
vas a ser rico. No está hablando de ello Jesús cuando previamente en el capítulo 6, en la última parte del capítulo 6, habló de no afanarse por los bienes de esta vida. Jesús habló, no os afanéis. No, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, aquí está hablando más que nada de la palabra, como esa roca de lo anteriormente enseñado, ha enseñado Jesús en el Sermón del Monte, como esa roca que va a sostener la vida del creyente. ¿En qué sentido? ¿En el sentido material? No, en el sentido espiritual. Porque los bienes materiales, hermanos, a veces se tienen o no se tienen por diversos motivos. A veces porque simplemente hay beneficios. Somos beneficiados de alguna manera por los bienes materiales porque estamos en una situación en la cual salimos bien librados. Si hablamos de los bienes materiales como algo absoluto que debe vivir el buen cristiano, pues insisto, pobre de nuestros hermanos en Cuba, pobre de nuestros hermanos en África, pobre de nuestros hermanos que viven mucha pobreza, ¿no? Porque muchos de ellos son muy fieles a Dios, pero son pobres. Y si decimos que una característica, un rasgo significativo en la vida del verdadero creyente, del verdadero hijo de Dios, es la riqueza, pues entonces nuestros hermanos cubanos no son buenos cristianos. No es eso. La riqueza está determinada en muchas ocasiones, la mayor parte de las veces, por situaciones en las cuales no necesariamente Dios interviene. Yo no estoy diciendo con ello que Dios no bendiga, pero que no digamos que una persona por ser rica es que Dios la ha bendecido. No necesariamente. Aunque una persona es pobre es porque no tiene fe o porque es un mal cristiano. No necesariamente. Hay muchos motivos. Hay muchos motivos más allá de simplemente simplificarlo, es decir, el que es pobre es porque es flojo. Es como decir, el que es pobre es porque es flojo y el que es rico es porque es bien jale. No es cierto. No podemos simplificarlo así. Carlos Slim es muy rico, pero es rico porque otros trabajan para él. Y así mucha gente. Mucha gente le echa muchas ganas, es muy trabajador, pero está en momentos en los cuales no ha tenido las oportunidades de prosperar, ¿no? De progresar. Así es que, en todo caso también, al hablar de Jesús, que cuando se le acercaron unos para seguirlo, Jesús les dijo, bueno, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. O sea, no tiene casa. ¿Quiere seguirme? Vamos. Jesús era pobre en ese sentido. Cuando hablamos de la ofrenda que llevaron sus padres, para circuncidarlo, dice, era la ofrenda de los pobres, llevaron 2 palominos. ¿Sería rico Jesús? No, no era rico. Era pobre. Vivía en Nazaret. Si usted investiga un poquito cómo era Nazaret, era pueblito ahí. Voy a utilizar un término así medio rascuacho. Por eso cuando Jesús le preguntan a uno de sus futuros discípulos, les pregunta de dónde era ese profeta, ese Mesías, ese discípulo dice, de Galilea, de Nazaret. ¿De ahí puede salir algo bueno? Pensemos en esos peores lugares. Pensemos en un Jesús que se hizo pobre. Pensemos en un Jesús que no tuvo nada y es el Hijo de Dios. Entonces no podemos simplificar que la riqueza es un rasgo de los verdaderos creyentes como la pobreza de un creyente o de alguien que no ha tenido fe. Es una manera muy simplona de ver el cristianismo y la vida misma. Hay muchos aspectos por los cuales la gente es o no es rica, tiene o no tiene. Y el punto es que ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos y podemos dar a otros? A eso sí nos invita Jesús. Entonces cuando dice aquí Jesús, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Está utilizando nuevamente aquí una
un ejemplo gráfico para enseñar de la importancia de edificar nuestra vida. La casa siempre es vista como la vida de uno, sobre fundamento firme. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque esta estaba fundada sobre la roca. ¿Qué puede significar si la casa significa nuestra vida? Si la roca significa lo que Jesús enseñó anteriormente y llevarlo a cabo significa estar fundado sobre la roca, ¿qué puede significar esos fenómenos naturales que Jesús pone como los ríos, los vientos, las tempestades, que no prevalecen contra la roca? Bueno, significan las tribulaciones seguramente. Seguramente puede significar una vida de pruebas. Que a veces las pruebas, hermanos, pensamos que, híjoles, Dios, ¿qué hice para vivir esto? ¿O qué debo hacer para brincarme esto? Hermanos, a veces las pruebas ocurren porque hay un orden natural. Mire, se lo voy a poner así bien simple. Aquí está esta pluma, yo la suelto y ¿qué pasa? Se cae. Hay un orden natural en este mundo. Y debemos de dejar de pensar que si alguien muere, que si a alguien le pasa algo malo, es porque Dios los está castigando. Debemos pensar que las cosas ocurren porque hay un orden natural. Pero que a pesar del orden natural, de lo que ocurre, lo que menciona Pablo en Romanos, ni la muerte ni la vida, ¿qué es la muerte? Es un proceso natural. Es a donde nosotros vamos a llegar. Todos aquí vamos a llegar a la muerte, primeramente Dios. ¿Qué es la vida? Pues es lo que vivimos, es el inicio. Muerte y vida habla de la finitud del ser humano. Pero ni la muerte ni la vida nos puede separar del amor de Dios. ¿Qué significa? En el orden natural en el cual vivimos y morimos, de eso no nos puede separar del amor de Dios. Dice, ni lo alto, ni lo bajo. Dice, ni ángeles ni principados. Miren, se lo voy a poner así porque a veces piensa mucha gente que ahí Pablo está haciendo referencia a los demonios, a muchas cosas. No habla de eso Pablo porque Juan dice que al cristiano el maligno no lo puede tocar. Más que nada es que en la antigüedad, la gente creía que los fenómenos naturales eran producto de los ángeles, de lo que ocurre, que si, por ejemplo, si caía lluvia, o si había algún tipo de fenómeno natural como el viento o algo, lo relacionaban con con seres angelicales. Nosotros hoy sabemos que el viento es algo natural, sabemos que los truenos no es, o cuando llueve, no es que Tlaloc se enojó o que nos está bendiciendo, sino son procesos naturales. Son procesos naturales en los cuales, bueno, al estar en este medio, ¿verdad? En esta atmósfera vivimos usted y yo. Y hay procesos naturales, hermanos, y aleatorios que a veces benefician a unos y perjudican a otros. Por ejemplo, si hablamos de los terremotos, ¿cuántos, verdad, no han dicho que si un terremoto llegó a cierta nación es porque Dios la está castigando? Imagínese, si Dios actuara así, pues dentro de esos mismos lugares hay gente cristiana, hay gente dentro de sus mismas naciones hay gente que ama a Dios. O sea que Dios es tan arbitrario que manda un terremoto para que se muera también gente no cristiana, como gente cristiana por igual, le da igual a Dios y castiga a todos por igual y pagan justos por pecadores también. ¿Usted cree que Dios es así? Yo no creo a Dios así. Yo no creo en un Dios así. Yo creo que todo lo que ocurre de los terremotos y todo esto es parte del orden natural. Los tormentas, los ciclones, los huracanes, es parte del orden natural. Estamos en un mundo que vive muchos procesos y que a veces incluso están siendo provocados por nosotros mismos, ¿no? Como si se habla del calentamiento global y tantas otras cosas. Pero en todo ese tipo de situaciones, que es parte del orden natural que vivimos y que en algunos de ellos, algunos incluso tal vez podríamos morir, como en este caso la pandemia,
A veces incluso la gente cuidándose en este momento se está enfermando y está muriendo. Significaría, si habláramos de la pandemia, como un proceso en el cual Dios está castigando a los malos porque se está también llevando a los buenos. Significa que incluso en los procesos naturales, en los procesos que son incomprensibles para nosotros, en las situaciones que son incomprensibles para nosotros, Dios nos ama. Pero, ¿cuál es nuestra actitud ante las tribulaciones? Está determinado. ¿Cuál va a ser nuestra manera de enfrentar las tribulaciones, las angustias, las pruebas, las pérdidas y tantas otras cosas? Están determinados por nuestro fundamento en la roca que es Cristo, en las palabras de Cristo, en seguir por el Espíritu Santo la ley de Cristo, que es el amor a Dios por sobre todas las cosas y el amor al prójimo también como a nosotros mismos. Porque mire, muchos, incluso creyentes, han perdido su fe cuando dejan de tener prosperidad económica. Se les olvidó leer, y se nos olvida leer cuando empezamos a sentirnos abandonados por Dios, cuando económicamente nos va mal. Se nos ha olvidado leer lo que dice la palabra aquí mismo en el Sermón del Monte con respecto a las riquezas. ¿Qué dice con respecto a las riquezas? Dice, si la hierba del campo, el capítulo número 6, verso 30, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo más importante de buscar a Dios? ¿Lo que Él me puede dar o su presencia? ¿O su ser? ¿Su compañía? Yo le preguntaba a un amigo hace algunos días, ¿qué es lo que su esposa no sabe hacer? Tortillas de harina? Pero hablándole del amor de Dios, le decía, ¿qué es lo que más amas? Si tu esposa te hiciera tortillas de harina, ¿te sentirías más amado por tu esposa? Dice, pues claro que no, dice, con el simple hecho de que esté conmigo y tantas cosas que hemos compartido, tantas pruebas que hemos vivido, tantas aflicciones en las cuales el Señor nos ha permitido salir adelante, pues me ha demostrado su amor. Digo, exactamente, las tortillas de harina son añadidura, ¿cierto? Hermano, hermana, que le haga a su esposa tortillas de harina es un acto muy bonito y saben muy ricas, dicen paloteaditas, dicen por ahí, ¿verdad? Así, capoteaditas, pero es añadidura. Que esté con usted, que cuando usted enferme esté con usted, que cuando usted está pasando lo que dicen, ¿verdad? En aquellos votos matrimoniales en la salud y la enfermedad, en la escasez, como también en los momentos donde también hay pues bonanza. Dice, en esos momentos se demuestra la fidelidad. Hablando de nuestra relación con el Señor, nuestra vida cristiana, por estar en este mundo, en el cual Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Hay procesos naturales que nos duelen mucho y si no estamos fundamentados sobre la roca, hay situaciones difíciles, a pruebas que nos duelen mucho y si no estamos fundamentados sobre la roca, hermanos, vamos a renegar de Dios. Yo he sabido de cristianos que dejaron de congregarse, que dejaron de buscar a Dios cuando perdieron a su papá, cuando perdieron a su mamá, cuando se murió X, ¿por qué? Porque no estaban fundados sobre la roca. Es simple, es simple. Muchos cristianos a veces se alejan del camino del Señor porque las cosas no les salen como esperaban. Es decir, vinieron vientos, vinieron lluvia, golpearon contra aquella casa, pero esa casa, en vez de estar fundada sobre la roca, dice el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Edificar la casa sobre la arena es tener una vida superficial. Eso significa, tener una vida superficial. Sobre la arena es algo superficial. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La vida del cristiano
es comprobada a través de las pruebas. No dice, ¿es Gálatas? No, es precisamente Santiago. Dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que más le cuesta al ser humano vivir? Y ahorita en esta pandemia nos cuesta más vivir la paciencia. Ya vamos a regresar los papás junto con los niños a la escuela otra vez en casa. Los maestros a la escuela. Ser maestros y ser papás con niños en la escuela en casa, y los que están en esto saben a veces el estrés que puede haber, y luego también a uno que se le ocurre meterse a estudiar también, es mucho estrés y a veces se pierde la paciencia en muchos sentidos. La vida cristiana es igual, hermanos. En la vida cristiana, cuando vemos que las situaciones nos oprimen y nos llegan hasta el cuello, pensamos, Dios, ¿hasta cuándo? Y si nuestra vida no está fundada sobre la roca, vamos a ser destruidos. Vamos a perder la fe, vamos a empezar a ser incrédulos, vamos a renegar de Dios, vamos a renegar de nuestros hermanos de la iglesia, nos vamos a amargar. Yo conozco muchos cristianos que se han amargado cuando han vivido una pérdida, que se han amargado cuando han vivido una situación difícil. ¿Por qué? Pues es muy simple, hermanos. No fundaron su vida sobre la roca. Vienen los ríos, vienen los mares, viene el viento soplando, viene una tormenta con ímpetu, pues va a destruir su casa porque no está fundada sobre la roca. Y fundar la casa sobre la roca es oír y hacer. Porque dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Oír y hacer. Acerca de la oración. Por ejemplo, Jesús habla, aquí en el Sermón del Monte habla de la oración. ¿Y cómo inicia la oración? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y la primera petición es, venga tu reino y hágase tu voluntad. Pero yo hoy conozco muchos cristianos que en lugar de decir, venga tu reino y hágase tu voluntad, le están pidiendo de 1000 maneras que haga lo que ellos desean. En vez de decir, hágase tu voluntad. Nuestra hermana France, ahorita que está viviendo esta situación con su papá, el hermano Samuel García, me encantó lo que escribió en estos días, porque es una prueba muy difícil ver a tu padre enfermo y en la situación que está viviendo, y dice, escribía en su Facebook y decía solamente, Señor, la vida de mi padre está en tus manos, hágase tu voluntad. Esa es la actitud que debemos tener como cristianos a veces ante las pruebas, hermanos. A veces le rogamos y como si quisiéramos convencer a Dios que haga algo que no nos ha dicho que va a hacer. Claro, si Dios te dice que va a sanar una persona, entonces no necesitas rogarle nada a Dios, tú nada más tienes que creer. Pero si no te ha dicho, lo que tienes que hacer es, hágase tu voluntad. La vida misma de Jesús fue llevada a la cruz y no vemos a un Jesús diciendo al Señor, que no quiero pasar. No, Dios. No, si es posible, pase de mí esta copa, dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermanos, cuando somos temerarios en cómo le pedimos a Dios, estamos fundados sobre la arena. Cuando pedimos de una manera tan superficial como que Señor, y hasta leemos por ahí oraciones donde dice, haciendo esa oración, se va a resolver todo. Como pasó con uno de los cantantes, ¿verdad? De hace algunos meses, ya casi un año. Y una profeta le dijo que iba a ser sano y se murió. ¿Por qué? Porque habló ligera, de una manera muy ligera. Dios no le había dicho que dijera eso, porque si Dios le hubiera dicho, él lo hubiera hecho. Pero vimos a miles de personas pidiendo una cosa que Dios no había dicho que iba a hacer. ¿Y qué pasó? Murió. Solamente un hombre, recuerdo, en una de esas grabaciones, le dijo, bueno, esta es una prueba que Dios está poniendo en su familia y Dios está obrando en los propósitos para su familia en cuanto a la fe y la paciencia. Pero nunca dijo, Dios lo va a sanar. Solamente hubo uno ahí, un sabio, un conocedor de la Escritura, que dice, no, si Dios no nos ha dicho, no hay que decir ni buscar lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Tengamos cuidado, porque cuando hacemos las cosas de acuerdo a nuestro deseo,
de acuerdo a nuestro entendimiento y no de acuerdo a la palabra, estamos fundados sobre la arena. Porque Jesús dice, cualquiera que oye y hace las palabras, lo que Jesús dijo, por eso Jesús, nadie puede decir, oíste que fue dicho, más yo os digo. Nadie puede decir eso, solamente Jesús puede decir eso. Porque Él es mayor que Moisés. Jesús está diciendo ahí, yo soy mayor que Moisés. Jesús es mayor que Moisés. Lea Hebreos. Jesús es mayor que el templo, que el sábado, que la tierra prometida, que Moisés. Jesús es el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Y al ser el mayor que Moisés, por eso dice, mas yo os digo. Se está poniendo por encima de la cátedra de Moisés. Y esa cátedra que da por encima de la de Moisés dice, hay que hacerlas. Cualquiera que oye y hace, este es un hombre sabio, que ha fundado su casa, fundado su vida, podríamos decirlo, ha establecido su vida sobre la roca. Y cuando vienen las tribulaciones, las angustias, las pruebas, ¿qué ocurre? Se va renegando, se amarga, deja de hablar a los cristianos, se hace el digno, se hace la digna. No, dice, está fundado sobre la roca. Qué triste, hermanos, que a veces cuando vivimos pruebas, estas revelan que fundamos nuestra vida sobre la arena. ¿Por qué? Porque nuestra vida es destruida. ¿Por qué Job? ¿Por qué la vida de Job no fue destruida? ¿Por qué su fe no fue destruida? Porque estaba fundado sobre la roca. Y la roca es Cristo. Dijo él, a pesar de todo lo que estaba viviendo, todas las aflicciones que él estaba viviendo, él no la atribuyó ni siquiera a Satanás, a los demonios, a su esposa, no le echó culpa a nadie, nada más dijo, ¿por qué me pasa esto? Y ahora, Dios no le regresó la riqueza. Si usted lee bien ahí el pasaje al final, no es Dios el que le regresa la riqueza. De una manera así mágica, ¡pum! Lea usted el pasaje al final. Aprendamos a leer la Biblia. Al final de Job dice cómo él recuperó, cómo volvió a ser próspero. No fue de una manera mágica. Dice que primero fue sanado su corazón y fue consolado por su propia familia. Fue consolado por su propia familia y luego cada uno de sus familiares le dio una parte. Pero ¿qué había pasado con Job mientras estaba viviendo toda esta aflicción? Muy probablemente se había alejado de todos, se había ensimismado, ¿verdad? Y no vivió en ese gozo del cual nos habla la Biblia en el Salmo 133. ¿Qué dice la palabra en el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice, es como el buen óleo. Dice que viene desde la cabeza, por la barba, hasta los pies. La cabeza es Cristo. La cabeza es Cristo. Y la unción llegó por Cristo. La unción al cuerpo de Cristo empieza por la cabeza, empezó por Cristo. Porque Él fue ungido, lo dice la palabra en Lucas, que cuando tomó el rollo, dice, ella dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, pues me ha ungido. Entonces, cuando usted está formando parte del cuerpo de Cristo, la unción va a llegar a usted. La unción va a llegar a usted. Cuando usted se somete al cuerpo de Cristo y a la cabeza que es Cristo, la unción va a llegar a usted. Es decir, el gozo del Espíritu Santo, la alegría, la armonía del Espíritu Santo. Pero si usted y yo nos alejamos de la comunión con los hermanos, qué difícil. Qué difícil, porque dice la palabra, ¿verdad? Que pobre de aquel que anda solo. Que es mejor dos juntos porque así, en este frío sobre todo, pueden calentarse. Mi esposa así en la noche, es muy friolenta, ahí me avienta los pies, ay, digo, estás bien fría. Para calentarnos mutuamente. ¿Por qué? Porque en momentos como este, qué importante es la compañía. Y en los momentos de la aflicción, qué importante es la compañía, pero a veces nosotros mismos nos alejamos, nos amargamos. Y esto solamente nos revela que fundamos nuestra vida cristiana sobre la arena. Que pensamos que ser cristiano era siempre vivir muy bien, nunca sufrir nada, nunca tener angustia, nunca tener aflicción. Y si nos olvidan las palabras de Jesús que dicen, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo he vencido el mundo. Termina Jesús diciendo,
Del verso 27, descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús no tenía autoridad hablando en términos institucionales. Él no era ni hijo de sacerdote, ni ningún profeta le había pasado la autoridad, ni hijo de los profetas. Pero la autoridad estaba dada en él porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Y la autoridad era consciente de la autoridad que el Espíritu Santo le había dado, porque dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Hermanos, en estos tiempos de prueba, de angustia, no sabemos qué va a pasar más adelante, pero en estos tiempos de prueba, de angustia, de aflicción, de dolor, de pérdida, hay que fundar nuestra casa sobre la roca, sobre la palabra de Dios. Porque cuando vengan las pruebas, las angustias, las pérdidas, no vamos a renegar, nos va a doler. Y el dolor es inevitable. Cuando hay pérdida, el dolor es inevitable. Pero usted y yo decidimos si buscamos el placer o buscamos el gozo. Cuando hay dolor, muchos buscan el placer para que mitigue el dolor, para que quite el dolor. Pero el cristiano sabe que el dolor es inevitable, así es que busca el gozo de Dios. Y el gozo de Dios es nuestra fortaleza, hermanos. El gozo de Dios es aquello que nos da consuelo, que nos edifica, que nos socorre. Y recordemos ese Salmo número 40 donde dice, pacientemente esperé yo en el Señor y se inclinó en mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dice, y puso mis pies sobre roca y enderezó mis pasos. O sea, que a veces quedamos en el pozo de la desesperación porque no andamos sobre la roca. Andamos en terrenos pantanosos, andamos sobre la arena. Nuestra vida tiene que estar fundada sobre la roca. Sobre la roca. ¿Ha ido a caminar al monte? A mí me gusta ir a veces. Ya tengo mucho que no voy a correr al monte, al cerro. Hay muchos peligros. Hay muchos peligros. Y uno de ellos es resbalar y caer. Y por eso tiene que buscar uno el terreno y pisar donde haya más firmeza. La vida del creyente, para no caer, no está en su inteligencia, en su fuerza de voluntad, sino en quien deposita sus pies, en quien pone sus pies, en quien edifica su vida. La fortaleza del creyente no está en su mucha sabiduría, sino en fundarse sobre la roca, que es Cristo.